Hija de la oscuridad. Capítulo 1. En mi sangre. Detén ese ruido, ordenó mi hermana mayor Ava, en un susurro agudo, profundo y punzante, que solo ella podía producir. Después de haber asomado la cabeza dentro de la puerta de mi dormitorio, sus palabras resonaron justo debajo de mis pechos y sacudieron mi columna como si me hubieran originado dentro de mí y no dentro de ella. Siempre que me hablaba así, me enviaba un escalofrío a través del pecho y hasta el corazón. Era como si acabara de tragar un vaso de agua helado. Incluso mis labios se sentían entumecidos. Minutos antes, nuestra ama de llaves y niñera, la señora Fennell, había ordenado a nuestra hermana de 13 años, Marla, que saliera de mi habitación para ir a limpiar la suya. La limpieza y el orden eran tan importantes en nuestra casa como se suponía que lo eran en un hospital. Siempre hubo una demanda de orden y frescura que daba a cada hogar en el que vivíamos la apariencia de recién creados. Para nosotros, el tiempo se congelaba. Teníamos cosas nuevas, pero nos enseñaron que nada se desgastaba, ni pasaba de moda, ni se cuidaba bien. Crecí, comprendiendo que para la familia, el patio, los días, los meses y los años no se guardaban en un viejo baúl para que se olvidaran. Nada retrocedía, se alejaban y moría en nuestro mundo. Era como si todo lo que papá tocaba se volviera inmortal. Los recuerdos se arremolinaban a nuestro alrededor, con el resplandor de mariposas de colores atrapadas por los rayos del sol. Cada uno era precioso y especial. Una de las expresiones favoritas de papá era: «Es tan viejo que es nuevo». Eso se debía a que muchas de las cosas que poseíamos la gente no las había visto durante algún tiempo, ya fueran relojes de cuerda y lámparas de aceite o vitrolas y estilográficas. Tampoco regalábamos las antigüedades a un cementerio en el ático. Nada se guardaba para que durmiera bajo un manto de polvo. Junto a él había una caja de música de 100 años y un reproductor de MP3. Papá todavía tenía su piano Gibson y Davis, construido en 1818. El piano es viejo, pero las notas son nuevas, me decía cuando lo tocaba. La vida, me decía papá, simplemente significaba reinventarse a uno mismo todos los días. Todos los días son tu cumpleaños, Lorelei. Se lo decía Marla, a Ava y a nuestra hermana mayor Brianna. Dijo que era algo que se repetía constantemente a sí mismo. Nos aferrábamos al pasado, lo valorábamos, pero no nos quedábamos en él. El aquí y ahora y el futuro siempre eran primordiales. Tal vez por eso, a diferencia de otras familias, no teníamos álbumes familiares. Había poca o ninguna nostalgia, especialmente no había fotos de papá o de la señora Fennell en ningún lugar de nuestra casa. Y por supuesto ningún video de eventos familiares. Papá nunca miró hacia atrás en un momento de la historia y dijo: «Era mejor entonces» o «preferiría estar viva entonces». Había cosas individuales que eran mejores, tal vez, pero cada generación, cada edad, tiene algo que ofrecernos, algo que apreciar, dijo. Cuando dejas de mirar hacia el futuro, comienzas a cavar tu propia tumba. Aunque nos daban ropa y zapatos nuevas con regularidad, nunca tirábamos nada ni regalábamos nada. Eso ciertamente no se debía a que fuéramos pobres. Estábamos muy lejos de serlo. El hecho era de que siempre había una hija más joven que asumía algo de lo que había pertenecido a la hija menor que lo procedió. Y así, mi hermana menor, Marla, había heredado muchas de mis cosas viejas, algunas de las cuales yo había heredado de Ava. La mayoría de ellas apenas las usaba. Me quedaron pequeñas rápidamente, casi de la noche a la mañana. Cuidaba bien todo lo que tenía, pero Marla podía ser muy descuidada. Dejaba una blusa en una silla, una falda en el suelo, zapatos en la puerta, que era lo que la señora Fennell más odiaba. La mayor parte del tiempo la señora Fennell se movía por la casa como si estuviera en un radar. Nadie podía viajar con más confianza en la oscuridad. Parecía muy orgullosa de eso, orgullosa de todas las cosas que podía hacer, y hacía de manera eficiente, efectiva y elegante, por lo que tropezarse con algo que una de nosotras dejaba descuidadamente en su camino la enfurecía. La señora Fennell tampoco tenía que levantar la voz por encima de un susurro para indicar su desagrado. Y esa indicación era suficiente para conmover a una manada de elefantes. Era como si el aire estuviera lleno de estática y tus oídos se ahogaran en latidos de corazón que se parecían al sonido de bestias salvajes atronadoras. Marla no se atrevió a protestar o incluso parecía molesta. Cuando la señora Fennell vino a buscarla a mi habitación, evitaba los ojos de la señora Fennell como cualquiera de nosotras lo haría,
y se apresuró a su habitación cantando lo siento, era como si estuviera tratando de memorizarlo. La señora Fennell odiaba esa palabra. No me digas que lo sientes, decía. Lo siento no arregla las cosas bien. Algo roto, algo arruinado, no puede restaurarse, a lo que era como un lo siento. No iba a decirle lo siento a Ava. Acababa de insertar mi iPod en el reproductor, altavoz y cargador, y apenas había empezado a funcionar. Lo tenía tan bajo que no pensé que fuera necesario escucharlo con los auriculares. Así que me sorprendí de verdad cuando ella interrumpió en mi casa. Me asustó, pero en cuanto me acomodé, me sentí más molesta que asustada. Parecía medio dormida, aunque era casi mediodía. Por supuesto, sabía por qué. Casi siempre cuando Ava dormía tan tarde o tomaba siestas, también lo hacía papá. Mis recuerdos de mi hermana mayor, Brianna, eran los mismos. Cualquiera se preguntaría cómo pudo haber oído algo a través de nuestras paredes, cuando cayó en ese sueño parecido al coma. Pero lo que me asombró de mis hermanas y de mi padre fue la sensibilidad de su audición. Realmente creía que mi padre y mis hermanas, cuando eran mayores, podían oír caer un alfiler, incluso cuando dormían profundamente. Era como si tuvieran un sexto sentido, especialmente para el peligro. ¿Heredaría yo el mismo poder? Todavía no. En las películas y en la televisión, cuando el perro de alguien de repente gruñe o ladra, la persona se detiene a escuchar y no oye nada, pero siempre en un susurro terrible le pregunta al perro: ¿qué pasa, muchacho? ¿Qué hay allá afuera? Por lo que en general resulta ser algo maligno. Había visto a papá hacer eso muchas veces. De repente dejaba de leer o mirar algo y escuchaba con más atención. Sus orejas no se levantaban ni gruñían, pero su rostro cambiaba a una expresión oscura y preocupada. Sus ojos se volvieron pequeños y brillantes y movió las fosas nasales como si estuviera olfateando algún olor amenazante. No era miedo exactamente. Nunca lo había visto asustado de nada. Supongo que era más como si de repente fuera más cauteloso. Una vez, aunque ninguna de nosotras decía nada, levantó la mano y dijo silencio. Fue como si estuviéramos pensando demasiado alto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, la cara de Brianna imitó la suya y todos se congelaron. Después de un momento, papá sintió aliviado y satisfecho y volvió a lo que estabas leyendo. Brianna parecía aliviada y satisfecha también. Miré a Ava, para ver si quería una explicación tanto como yo, pero no quería. O si quería, estaba demasiado asustada para preguntar. Ava tenía 7 años en ese momento y yo 4. Marla aún no había nacido y no lo había traído a vivir con nosotras. Sí, preguntaba qué pasaba, porque todas parecían tan preocupados. Ava y Brianna me miraban y luego miraban a papá, quien simplemente sacudía la cabeza y volvía a lo que estaba leyendo. Incluso a esa edad tan temprana, estar tan a oscuras, a veces, cuando se trataba de una familia, me hacía sentir como una completa extraña, una visitante en un lugar de otra hija. Con el tiempo me di cuenta de que algo o alguien siempre nos perseguía. Todavía no sabía qué o quién era, pero como toda la información que me daban llegaría cuando papá pensara que estaba lista para recibirla. Habían secretos durmiendo en cada sombra, secretos camuflajeados, en susurros y secretos implícitos en miradas. A veces pensaba que era como moho en las paredes. No es que lo celebráramos, pero soñaba con una Navidad, con paquetes de secretos bajo el árbol, todos dirigidos a mí. Todo lo que tenía que hacer era abrir cada uno, y se abrían las respuestas. «Creepers, Saba», dije ahora en una leve protesta. «Apenas puedo escuchar la música. Deja de pensar solo en ti», me dijo. Sus ojos de repente cobraron vida, perdieron su somnolencia y estaban luminosos. Era como si se hubieran encendido cerillas dentro de ellos. Incluso sus mejillas se parecieron color carmesí. Ava nunca podría ser fea, pero últimamente cada vez más veía movimientos y cambios incrementales en sus rasgos que los hacían más duros cada vez que estaba molesta. «No lo sois». «Sí, lo eres. No sé por qué nadie más ve lo egoísta que puede ser». «Nunca fui tan egoísta cuando tenía tu edad». «No piensas primero en nuestra familia. Piensa primero en ti misma». Negué con la cabeza. Se me llenaron los ojos de lágrimas. En esta casa no había pecado más grande que el egoísmo. «Eso no es verdad», protesté en voz alta. Sus ojos se abrieron de nuevo. «Cállate, tonta. Si despiertas a papá». Está bien», dije y apagué mi iPod. Nunca había despertado a papá. Ninguna de nosotros lo había hecho, pero la amenaza de su enojo y el de la señora Fennell, si lo hacía, era suficiente para hacerme temblar. Papá tendría que dormir casi todo el día, al menos una vez al mes. La mayoría de las veces esos días ni siquiera veía cuando venía a cenar. Cuando era mucho más joven y le pregunté a la señora Fennell sobre eso, mi niñera respondió críticamente. «Digestión». No dijo nada más.
y una mirada suya me dijo que no hiciera más preguntas al respecto. Odiaba mis preguntas de todos modos. Una vez me gritó y dijo: «Tus preguntas zumban alrededor de mis oídos como moscas molestas». Ella movió la mano cerca de su cabeza como si realmente estuvieran allí. Brianna se molestaría igual con mis preguntas y me ignoraría, o diría: «Deja de molestarme. Lo sabrás cuando lo sepas. Intenta ser más como Ava. Sé paciente». A pesar de lo mucho que Brianna me cuidó cuando era muy pequeña, nunca tuve una relación cercana con ella. Pensé que era más cercana a Ava. Aunque acercarse a ella tampoco fue fácil. Con Brianna al menos podía echarle la culpa a la edad. Era mucho más mayor que yo. Un día simplemente yo no estaba en casa. La forma en que se comportaron la señora Fennel, papá y Ava me llevó a creer que no había nada malo en que se fuera a pensar de que fue tan repentino. Al menos para mí. Al contrario, estaban contentos, felices por ella. Por supuesto me pregunté a dónde había ido y cuándo regresaría. «No volverá. Se ha ido a cumplir su destino», me dijo la señora Fennel. Cuando le pregunté a papá por qué Brianna no regresaba, me dijo: «La señora Fennel ya te lo dijo, Lorelei. No hay nada más que debas saber ahora. Solo sé tan feliz por ella como lo somos nosotros». ¿Cómo podía ser feliz por ella si no sabía dónde estaba o qué estaba haciendo? ¿Qué significaba eso de cumplir su destino? ¿Tendría yo el mismo destino que cumplir? Y a la misma edad lo tendría Ava. El lugar donde estaba Brianna seguía siendo un misterio hasta el día de hoy. Como otras preguntas, todavía no se podía investigar. Aunque siempre tenían la punta de la lengua preguntas. Menos de un año después trajeron a Marla a vivir con nosotros y tenía una hermana pequeña que me ayudaba a vigilarla. Pero mi curiosidad sobre el paradero de Brianna nunca se detuvo. A menudo me preguntaba en voz alta sobre ella, frente a la señora Fennel, que simplemente me miraba en silencio. «Si regañas a la señora Fennel, lo haces por tu cuenta y riesgo», dijo Ava una vez. «Tienes la paciencia de una serpiente de cascabel atrapada». En ese momento Ava parecía una especie de serpiente, enojada, que miraba fijamente desde la puerta, con la cabeza en posición vertical como una cobra lista para atacar. Me recosté y crucé los brazos bajo los pechos. Era lo que cualquiera llamaría una niña de desarrollo tardío. Mi figura no se completó realmente hasta que cumplí 16 años. Antes de eso parecía más bien una niña de 12 años. Sabía que esa era la razón por la que la mayoría de los chicos de mi clase apenas me habían mirado. Eso y la aburrida ropa que traía de abuela, que me obligaban a usar, en su mayoría holgada, en colores apagados con los zapatos más feos. Estaba segura de que me tambaleaba cuando caminaba. Curiosamente, los chicos y también las chicas asumían que provenía de una familia fanáticamente religiosa, una familia de puritanos. Por eso usaba ese tipo de ropa y no llevaba maquillaje, ni aretes, ni pulseras. En sus mentes eso explicaría por qué no participaba en clubs y juegos y ni iba a los bailes. Seguramente pensaban que intentar ser amigos míos sería una pérdida de tiempo total. Lo podía ver en sus caras. Para ellos, toda mi vida era una pérdida de tiempo. Sin embargo, recientemente me había vuelto muy consistente de mi figura. Así, como me habían dicho que le diera algo de mi ropa a Marla, ahora le dijeron a Ava que me diera alguna de sus conjuntos más nuevos. Y esos conjuntos revelaban cómo había florecido. Últimamente, especialmente en la última semana, estaba aún más cohibida por eso, especialmente cuando los chicos ahora tenían esas miradas de «Hola, ¿qué hay? ¿Cómo has estado?». Escondiendo debajo de esos conjuntos de abuela, un chico, Tommy Holmans, me preguntó si había estado bebiendo el Miracle Grow de nuestro jardinero. «Tal vez sería cirugía plástica», sugirió Ruta Lee, tímidamente con el rostro lleno de envidia. Sí, alguien necesitaba cirugía plástica, ella la necesitaba, con su nariz larga y puntiaguda y sus orejas de perro. No dije nada, así que ella se adelantó y difundió el rumor como si fuera mantequilla de maní cremosa por toda la escuela. Pude ver la historia esparcida en las caras de mis compañeros de clase. Irónicamente, aumentó el interés que algunos chicos tenían en mí. Me habían hecho un aumento de pecho. Algo para que mi trasero fuera más curvilíneas, mi cintura tan pequeña. Casi de la noche a la mañana mi cara de niña se había transformado en una impresionante cara de niña de portada. Incluso mi tez, de una modelo de revista, Ruta, comenzó a arrepentirse de su burla. Me miraba con enojo en los pasillos y en el aula, pero no tenía ni de lejos el fuego en sus ojos que ardían en los de Ava en ese momento. «¿Qué pasa, Ava? ¿Qué más quieres de mí?»,
Estaba segura de que podría mirar fijamente a un tigre de carga. Lo apagué. Ella sonrió y luego se relajó y se apartó el sedoso cabello negro de la cara. Me llegaba hasta los hombros y nunca se veía poco o sucio. Mi cabello castaño oscuro siempre se sentía áspero en comparación con el de ella, y pensé que era demasiado rizado. Tal vez me sentía así porque a papá le gustaba acariciar el cabello de Ava, y rara vez acariciaba el mío. Últimamente, cuando me quejaba de mi cabello con la señora Fennel, ella amenazaba con sacar la tabla de planchar y planchar cada mechón. Si sigues quejándote, te juro que lo haré mientras duermes, me advertía. Y si quemo un poco y te quedas calva, será culpa tuya, literalmente. Y eso era todo. La señora Fennel, que había estado con mi padre durante siglos, al parecer, siempre hablaba con una eficiencia entrecortada. Cuando alguien decía, esa mujer no desperdicia el aliento, seguramente se refería a la señora Fennel. A menudo se pasaba el día entero sin decir nada más de una docena de palabras, pero podía decir páginas enteras con una mirada, una expresión. Incluso cuando era una niña pequeña, siempre sabía cuando mis preguntas eran tontas para ella, y no valía la pena que las respondiera. Ava decía que la señora Fennel era cirujana. Podía eliminar el desperdicio de cualquier día. Nunca decía ni hacía nada sin un propósito o un significado. Ella tenía la mejor IWPB, palabras importantes por respiración. De todas, deberías estar agradecida de que haya sido tu niñera, me dijo Ava una vez, después de que me quejé de algo que la señora Fennel me había dicho. Estoy agradecida de que haya sido la mía. Lo estoy, dije, aunque en mi corazón no lo decía en serio. Soñaba con tener una madre de verdad. Malcriada, murmuró Ava en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo lo pudiera escuchar. Ella te deja salirte con la tuya demasiado. Nunca me dejó salirme con la mía tanto. Traté de ser agradecida, de apreciar todo lo que la señora Fennel hizo por mí, pero nunca fue fácil. Cuando era una bebé me prohibieron llorar demasiado o por mucho tiempo, y pronto me di cuenta de que llorar no me traía nada de todos modos. La señora Fennel nunca fue físicamente brusca conmigo. Nunca me golpeó ni me dio nalgadas. No tenía por qué hacerlo. Su mirada severa, con esos ojos negros teñidos de oro, que eran como rayos láser que me atravesaban, eran más que suficiente para hacerme tragar un gemido o un sollozo. Alta y delgada, con una dureza en sus brazos, y el cuerpo que me hizo creer que estaba hecha de hierro hasta que la vi desnuda una vez. La señora Fennel irradiaba una firmeza y confianza que nos dio a mí, a amarla, a Ava, y estoy segura a Brianna, una sensación de seguridad. Mientras ella estuviera allí, nada podría hacernos daño. Hasta los gérmenes le temían. Nadie se enfermaba nunca.